Buenos días desde la Catedral Primada de España, la Catedral de Toledo, donde hoy celebramos el Día del Señor en esta Eucaristía, en donde se beatificará al cardenal ciriaco María y Sancha Yerbás. Preside la celebración don Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Y concelebran con él, además del arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, el cardenal arzobispo emérito, don Francisco Álvarez Martínez, el cardenal Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo, primado de América, el cardenal don Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, el cardenal don Agustín García Casco, arzobispo emérito de Valencia, concelebra también el obispo auxiliar de Toledo, don Carmelo Borovia, y así hasta 30, 40 obispos más que han querido estar presentes en esta especialísima celebración donde se va a beatificar al que fuera arzobispo de esta diócesis de Toledo, el cardenal ciriaco María Sancha Yerbás. Escribía con este motivo, con el motivo de esta beatificación, el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez: estamos en una fiesta de familia, a la que invitamos a tantos amigos que son nuestros hermanos de Toledo y de las otras diócesis en las que vivió don Ciriaco María: Osma-Soria, Burgos, Madrid con Getafe y Alcalá de Henares, Ávila y Valencia. También de otras diócesis españolas, dominicanas, colombianas, peruanas, norteamericanas y panameñas. Es día de disfrutar de acción de gracias, de reconocimiento de la obra de Dios en el beato ciriaco María Sancha Yerbás. Un arzobispo incansable que empezó su ministerio prácticamente en Cuba para después desempeñar distintas sedes episcopales, primero como auxiliar de Toledo, encargado fundamentalmente de la zona de Madrid, cuando Madrid aún pertenecía a la archidiócesis de Toledo, obispo de Ávila, arzobispo de Valencia y por fin arzobispo de Toledo hasta su muerte. Una fecundísima labor episcopal y ministerial sacerdotal le llevó a impulsar muchas iniciativas, la fundación, entre otras, de la Caridad del Cardenal, las damas catequistas, en fin, cantidad de iniciativas encaminadas a la mayor gloria de Dios y al servicio del Evangelio en unos momentos muy difíciles para la historia de España. Ángelo Amato, prefecto de la Congregación por la Causa de los Santos, ya se acerca para venerar al altar justo al comienzo de la celebración. Es el beso de veneración de la esposa de la Iglesia a Cristo. Cristo representado en el altar.
recordamos que hoy también es Día Mundial de las Misiones, el Día del DOMUN. En este día en que el cardenal Ciriaco María Sánchez será proclamado servidor de la unidad de la Iglesia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Queridos hermanos, nos reunimos en esta catedral primada para celebrar esta Eucaristía solemne en la que va a ser declarado beato el que fue cardenal primado y arzobispo de esta iglesia de Toledo, el siervo de Dios, Ciriaco María Sánchez y Hervás. Esta beatificación que vamos a celebrar es también un acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y de un modo especial para la que peregrina en España. Lo es también para toda la sociedad, pues el testimonio de caridad del siervo de Dios contribuirá a que se avive y fortalezca nuestra condición de creyentes, se vigorice nuestra esperanza y se encienda nuestra caridad. Comencemos reconociéndonos pecadores y suplicando la misericordia de Dios Padre. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Que ilumina los pueblos. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Termina el acto penitencial
y comenzamos la liturgia de la palabra. Antes, el arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, acompañado del postulador de la causa, va a pedir que se proceda a la beatificación del siervo de Dios, Ciriaco María Sancha y Hervás. Excelencia, humildemente hemos pedido a su santidad Benedicto XVI que se digne inscribir en el número de los beatos al venerable siervo de Dios, Cardenal Ciriaco María Sancha y Hervás. Y contestará Monseñor Ángelo Amato en representación del Papa. A la petición hecha por el arzobispo. Ciriaco Sancha y Hervás, hijo de padres labradores, nacía en Quintana del Pidio, Burgos, el 18 de junio de 1833. El 27 de febrero de 1958 era ordenado sacerdote en Burgo de Osma. 5 años después, el arzobispo de Santiago de Cuba, don Primo Calvo López, le nombraba secretario de Cámara y Gobierno de su arzobispado. Allí desarrolló una fecunda labor apostólica entre cuyos frutos se cuenta la fundación de las Hermanas de los Pobres, Inválidos y Niños Pobres, en la actualidad Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, y el testimonio heroico de fidelidad a la Santa Sede, rubricado con cárcel y persecución a consecuencia del cisma de Cuba. Esta fidelidad se veía reconocida con la dignidad episcopal. El 13 de marzo de 1876 era consagrado como obispo auxiliar del primado Cardenal Moreno Maisonave. Añadía a su nombre el de María, por su devoción a la Madre de Dios. Nombrado 6 años después obispo de Ávila, don Ciriaco María aportó soluciones decisivas para afrontar uno de los problemas que más angustiaban a la Iglesia española, la división de los católicos. Asimismo, fundó la primera trapa femenina de España, admitiendo a aquellas jóvenes que, carentes de medios, no podían aportar una dote. El 8 de septiembre de 1886 hacía su entrada solemne en la capital del reino como obispo de Madrid-Alcalá. Lo primero que ocupó su empeño fue la reforma y dignificación del clero. En 1889 organizó el primer Congreso Católico Nacional con el fin de propiciar la unidad de los católicos y su organización. Impulsó decisivamente las obras de la Catedral de la Almudena, del Seminario y de muchos templos parroquiales. Ayudó generosamente en la implantación de nuevos institutos religiosos y asociaciones de laicos para la propagación de la fe y la caridad. El 17 de noviembre de 1892 hacía su ingreso en Valencia como arzobispo. Organizó el primer Congreso Eucarístico Nacional. Elevó el seminario a la categoría de Universidad Pontificia y fundó el Montepío del Clero Valentino, tabla de salvación para muchos sacerdotes que vivían míseramente. Su inquietud social le llevó a crear el Consejo Nacional de las Cooperaciones Católico-Obreras. En este contexto se inscribe la Peregrinación Nacional Obrera a Roma, que congregó a 18.000 obreros a los pies del Santo Padre. Siendo arzobispo de Valencia, don Ciriaco María fue creado cardenal. El 5 de junio de 1898 entraba en Toledo como arzobispo de la sede primada y con el encargo de la Santa Sede de encabezar el movimiento católico, promover la unidad de sus efectivos y de la del episcopado.
Reformó el seminario en profundidad y trabajó con celo incansable por la promoción moral y espiritual de los sacerdotes. Intervino decisivamente en la fundación del Instituto Catequista Dolores Opeña, que desplegó una gran actividad en la capital y distintos pueblos de la diócesis. Igualmente instauró el sindicalismo de inspiración católica en diferentes poblaciones, con círculos católicos y escuelas para obreros. También promovió la fundación de periódicos católicos que sirvieran para crear un clima de conciliación en una España zarandeada por un sinfín de turbulencias. En 1907 el cardenal Sancha convocaba la primera Asamblea General del Episcopado Español. El 25 de febrero de 1909 fallecía en Toledo a consecuencia de un heroico acto de caridad con los pobres, aquellos con quienes tanto se identificaba. Vivió pobre, murió paupérrimo, reza su lápida sepulcral. En él destacaron su fina inteligencia y variada cultura, su celo apostólico, su admirable devoción a la Santa Sede, su dulzura, modestia y sencillez de trato, su caridad admirable por la que solía hacerse todo a todos, las dotes de gobierno, notas que hicieron de él un modelo de pastor. El cardenal Sancha era un hombre sumamente comunicativo, conversaba y bromeaba con todos, especialmente con los pobres a quienes socorría pródigamente. Todos se acercaban alegres y confiados a él. Para todos tenía consejos oportunos, palabras de aliento y de consuelo. Supone una gracia muy grande para nuestra diócesis y otras muchas que el hombre que supo conducir a la Iglesia española en la difícil encrucijada del siglo XIX al XX, el padre del movimiento católico, fundador de institutos religiosos, pastor que desde la humildad, amor y comunicación con el Santo Padre libró a nuestra Iglesia de derivas cismáticas, pueda ser invocado por todos como modelo y eficaz intercesor. Y ahora contesta la petición Monseñor Ángel Amato, delegado de Su Santidad Benedicto XVI, para esta beatificación. Por mandato del Sumo Pontífice Benedicto XVI, damos ahora lectura al texto de la Carta Apostólica en la que Su Santidad inscribe en el libro de los Beatos al venerable servo de Dios Ciriaco María Sancha y Hervás. Littere apostolice. Carta apostólica. Nos vota fratris nostri Brauli Rodríguez Plaza, Nos, acogiendo el deseo de nuestro hermano Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, y de otros muchos hermanos del episcopado y de numerosos fieles, después de haber consultado a la Congregación para la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios, Ciriaco María Sancha y Hervás, obispo, diligente e infatigable testigo de Cristo, padre de los pobres y servidor de la unidad de la Iglesia, desde ahora en adelante, sea llamado beato y que se pueda celebrar su fiesta el 25 de febrero de cada año, día de su nacimiento para el cielo, en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 1 de octubre del año del Señor 2009, quinto de nuestro pontificado,
XVI. Benedicto XVI, Papa. Nos, acogiendo el deseo de nuestro hermano Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, de muchos otros hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber consultado a la Congregación para la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios, Ciriaco María Sancha y Hervás, obispo, diligente e infatigable testigo de Cristo, Padre de los pobres y servidor de la unidad de la Iglesia, desde ahora y en adelante sea llamado beato y que se pueda celebrar su fiesta el 25 de febrero de cada año, día de su nacimiento para el cielo, en los lugares y según las reglas establecidos por el derecho, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dado en Roma junto a San Pedro el día 1 de octubre del año del Señor 2009, quinto de nuestro pontificado. Benedicto XVI, Papa. Y el coro canta la aclamación Christus Vincit. Mientras tanto se descubre, tal como hace la tradición vaticana, el cuadro con la imagen del nuevo beato, el cardenal Ciriaco María Sancha y Hervás. Y vemos también las reliquias del nuevo beato que descansarán frente a la capilla de San Pedro por expreso deseo de él. El cuadro del nuevo beato que ha descubierto, que se acaba de descubrir, que representa al cardenal Sancha junto a unos niños que juegan por las calles de Toledo. Imagen típica del cardenal. Excelencia, con el corazón agradecido, la Iglesia de Dios que peregrina en Toledo da gracias al sucesor del apóstol San Pedro, su santidad, el Papa Benedicto XVI, por la beatificación del siervo de Dios, Ciriaco María Sancha y Hervás. Ha saludado Monseñor Amato, el postulador de la causa, y ahora entonamos el Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Oremos. Padre de misericordia, que por medio del beato Siriaco María colmaste de consuelo a tus fieles, concédenos por su intercesión mantenernos ardientes en la caridad y solícitos por la unidad de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y comienza la liturgia de la palabra con la lectura del libro de Isaías. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. El Señor es nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. El Señor es Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, El Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos. Y después de recibir la bendición del celebrante principal, del presidente de esta celebración, el diácono lleva en procesión el libro de los Evangelios que va a proclamar en este momento. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefe de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Monseñor Amato nos da la bendición con el libro de los Evangelios, después de haberlo venerado con un beso y antes de pronunciar la homilía en esta beatificación del cardenal Ciriaco María Sancha y Gervás. Monseñor Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y representante de su Santidad Benedicto XVI en esta beatificación. Señores cardenales, señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes y seminaristas, consagrados y consagradas, respetables autoridades civiles y militares, hermanos y hermanas en el Señor. Participamos hoy con gran alegría en esta solemne beatificación del venerable siervo de Dios, Ciriaco María Sancha y Gervás, arzobispo de Toledo y cardenal de la Santa Iglesia Romana. Damos gracias ante todo a Dios Trino por este siervo suo misericordioso y santo, auténtica obra de arte de la gracia divina. Agradecemos también al Santo Padre Benedicto XVI este nuevo don que otorga a la Iglesia en España, Iglesia desde siempre riquísima en santos y en mártires. El domingo pasado, el Santo Padre canonizó a dos santos españoles, Francisco Colli Guitart, sacerdote dominico, fundador de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciación, y Rafael María Arnaiz y Barón, conocido como el hermano Rafael, oblato de la Orden Cisterciense. Hace 2 años, el 28 de octubre de 2007, en la Plaza de San Pedro de Roma, fueron proclamados beatos 498 mártires españoles que dieron su vida durante la persecución religiosa en España de los años 1931-39. Estos fieles, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, padres y madres de familia, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres de toda edad y condición, provenían de muchas diócesis. Para este número, la Archidiócesis de Toledo dio una aportación extraordinaria de testimonio martirial. En aquella ocasión, de esta iglesia particular provenían 55 mártires. Víctor Chumillas Fernández con 21 compañeros franciscanos, Liberio González Nombela y otros 12 sacerdotes del clero secular de esta archidiócesis, Teodosio Rafael y 3 compañeros, hermanos de las escuelas cristianas, y Eusebio del Niño Jesús con otros 15 compañeros carmelitas descalzos. La iglesia en España sigue siendo una iglesia de santos, de testigos heroicos del Evangelio de Jesús, que es un mensaje de paz, de justicia, de reconciliación y de vida. En este firmamento de santidad brilla con luz propia el beato arzobispo y cardenal Ciriaco María Sancha y Gervás. Hemos oído hace poco la lectura de su vida ejemplar. Quisiera subrayar aquí 3 facetas puestas de relieve en las letras apostólicas del Santo Padre Benedicto XVI, que le llama asiduo e infatigable testigo de Cristo, padre de los pobres y promotor de la unidad de la Iglesia. Son 3 aspectos que resalta la liturgia de la palabra del día de hoy.
Allí donde ejercitó su ministerio, el beato no se ahorró fatigas y sufrimientos. Se le pueden aplicar algunas de las expresiones con las que Isaías hace referencia al Mesías futuro. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Primera lectura. Su empuje apostólico estaba firmemente enraizado en la integridad, en la verdad de la profesión de la fe. Hermanos, dice el autor de la epístola a los hebreos en la segunda lectura, mantengamos la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en toda exactamente como nosotros, menos en el pecado. Para conservar y defender la unidad y la comunión en la Iglesia, el beato no se detuvo ante trabajos y humillaciones. Durante meses el joven sacerdote don Ciriaco estuvo encarcelado por haberse opuesto a la toma de posesión del arzobispo cismático de Santiago de Cuba, nombrado contra la voluntad de la Santa Sede. Y una vez libre, sus palabras no fueron de resentimiento o de venganza, sino de comprensión y de caridad. Fortalecido por la meditación y la asimilación diaria de la palabra de Dios, adecuaba toda su vida a la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podía inculcar a sus hijas espirituales el amor al sacrificio, a las ocupaciones más bajas y humillantes, a la perfección de los actos comunitarios como medio para alcanzar los valores del reino. El beato Ciriaco Sancha Hervás vivió pobremente y fue el padre de los pobres. Durante su estancia misionera en Cuba, el buen corazón del joven sacerdote quedó profundamente afectado por la marginación y el estado de degradación de los niños abandonados. Por este motivo fundó el Instituto de las Hermanas de los Pobres, que adoptaron más tarde el nombre de Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha. Su tarea consistía en proporcionar calor humano y espiritual a los huérfanos, a los ancianos abandonados y a los inválidos. Para el siervo de Dios, los pobres eran el sacramento vivo de la presencia de Jesús entre nosotros, y la providencia divina era su punto de referencia diario para alimentar la caridad en sus obras. A su regreso a España, continuó esa tarea de servicio a los pobres también como obispo y como cardenal, fiel a la palabra de Jesús que en el Evangelio de hoy nos dice: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Un biógrafo escribe: el beato era sumamente comunicativo, conversaba con todos, especialmente con los pobres y los humildes, a quienes socorría con las rentas de su cargo y los donativos que sabía recoger de las clases ricas. Su apotegma era: la autoridad debe ser imán que atraiga y no losa que aplaste. Santidad de vida, celo por las almas, cercanía a los pobres,
amor a la Iglesia y al sumo pontífice. Son estos los rasgos característicos de su figura de pastor y de maestro. Fiel a las enseñanzas del Papa León XIII, el beato destacó en la promoción de la dignidad humana y cristiana de los obreros, fundando escuelas nocturnas para su formación, defendiendo el salario justo, fomentando las asociaciones para tutelar sus derechos y visitando los barrios pobres. Dedicó particular atención a la formación intelectual y espiritual de los sacerdotes, así como al sustentamiento de los seminaristas y de los sacerdotes pobres y ancianos. En Madrid, Valencia y Toledo cuidó con solicitud la formación permanente de los sacerdotes. Con este fin puso en marcha las conferencias morales para el clero. El beato estaba persuadido de que la misión del sacerdote católico no consistía solo en santificarse, sino también en asumir el compromiso de ser luz del mundo, sal de la tierra y custodio de la buena doctrina. El alma de este extraordinario apostolado era su fe inmensa en Dios. Para Ciriaco Sancho, Dios no era una elucubración. Dios era el aliento de su alma, y hablar de Él le resultaba tan fácil y natural que conseguía introducir a todos en el ambiente sobrenatural en el que Él se movía. El cardenal Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo, decía: fue un hombre de Dios y de su época, amó siempre a los más pobres, luchó intrépidamente por la fe católica, se distinguió por su celo, sufrió persecución, devolvió bien por mal, vivió y murió como un santo. Su ejemplo sigue teniendo hoy esa singular actualidad que acompaña a los que han vivido inmersos en el tiempo y en los problemas de los hombres, pero anclados en los eternos valores de la unión con Dios por encima de todo. Es vivísima la actualidad del beato Ciriaco Sancha. En este año sacerdotal, él es modelo de la dignidad y la santidad de la vida sacerdotal. Para las religiosas por él fundadas, será siempre fuente de inspiración existencial para imitar a Cristo el buen samaritano. Para todos nosotros, hombres y mujeres de poca fe, él constituye un modelo de fe que nos empuja a vivir siempre con la mirada puesta en lo alto, de esperanza, para tener presente que nuestra verdadera meta es la patria celestial, y un dechado de caridad que nos recuerda que el amor de Dios y del prójimo hace dignamente humana nuestra vida. El beato Ciriaco Sancha es timbre de gloria de la España católica. Queridos hermanos y hermanas, nos dirigimos confiadamente a la intercesión de la Virgen del Sagrario para seamos dignos de recibir la herencia del beato Ciriaco, le imitemos y sigamos gozando su protección ante Dios Trino, fuente de toda gracia. Amén. Ha sido la homilía de Monseñor Amato, representante del Santo Padre en esta celebración y prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, destacando los rasgos fundamentales de la figura del cardenal Sancha, que hoy se ha beatificado. Incansable predicador del Evangelio, padre de los pobres,
promotor de la fe y la unidad de la Iglesia, con especialísima devoción al romano pontífice. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a los muertos, con el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, de la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, somos ciudadanos del cielo y esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo, que nos transformará según su condición gloriosa. Mientras peregrinos caminamos hacia el monte de la gloria, elevamos nuestra oración a Dios Padre. Por el Papa Benedicto XVI y todos los obispos del mundo, para que fieles a la misión apostólica que han recibido sepan anunciar la verdad del reino de Dios llamado a cumplirse en todos los hombres que vienen a este mundo. Roguemos al Señor. Por la Iglesia de Toledo y las iglesias locales en la que ejerció el ministerio sacerdotal y episcopal el beato Ciriaco María, como las de Ávila, Valencia, Madrid, Alcalá, Osma Soria y Santiago de Cuba, para que por su intercesión den frutos abundantes de buena evangelización. Roguemos al Señor. Por las familias religiosas que ven reconocida por la Iglesia la santidad de su fundador, las hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha y las monjas de la primera trapa femenina de España, para que, fieles a sus carismas fundacionales, ofrezcan a la Iglesia y al mundo el heroico testimonio cotidiano de la bienaventuranza evangélica. Roguemos al Señor. Por todos los que nos hemos reunido aquí, para que, renovándonos en nuestra fe bautismal y en nuestro amor a la Iglesia, sepamos cumplir la misión que en ella nos ha confiado el Señor. Roguemos al Señor. Por los jóvenes, a quienes Cristo llama hoy a seguirle como apóstoles y portadores de esperanza, para que el ejemplo del nuevo beato aliente su respuesta vocacional en el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio cristiano. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que en sus dolores físicos o morales descubran con la fe el misterio redentor de la cruz y, haciéndose más semejantes a Cristo, completen lo que falta a su pasión. Roguemos al Señor. Oh Dios, fuente de toda santidad, que enriqueces la Iglesia con tanta variedad de carismas, por la intercesión del beato Ciriaco María, acepta nuestras peticiones y haz que perseveremos en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Y con la oración universal de los fieles ha terminado la liturgia de la palabra. Un seminarista menor, un peregrino de la República Dominicana, una hermana de la Caridad del Cardenal Sancha, una representante de Asociación de Apostolado Seglar, una joven y una representante del Instituto de Catequista Dolores Peña han proclamado esta oración universal en representación de todos aquellos sectores a los que primordialmente
se dedicó la actividad del cardenal, del beato, cardenal Sancha. Y se acercan ya las ofrendas hasta el altar. En primer lugar, el pan y el vino, que son presentados por los padres de un seminarista menor de esta archidiócesis de Toledo, Saúl López Cortés, que murió el año pasado a causa de una enfermedad repentina y que tienen aún otro hijo en el seminario. Cuadros de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba, de la Virgen de Altagracia, que los llevan hermanas de la Caridad del cardenal Sancha. La Madre Superiora de las religiosas trapenses de Ayoz y hermanas de las comunidades de Cartagena y Artamenteira en Pontevedra ofrecen un cesto con frutos de la tierra representativos de sus 3 monasterios. Esta es la hermana general, la madre general de las Hermanas de la Caridad, ofreciendo estos 2 cuadros de la Virgen relacionados con el cardenal que hoy se ha beatificado, el cardenal Sancha, la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, donde él ejerció su ministerio sacerdotal, y la Virgen de Altagracia en la República Dominicana, donde está la Iglesia Primada de América. Están los padres que les decíamos del seminarista, fallecido repentinamente el curso pasado. Durante la celebración están cantando y tocando varios coros, la Escola Cantorum del Seminario Mayor de Toledo, los 6 del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, la Coral Silicio y la Orquesta Sinfónica de Toledo, interpretando la misa Luce Torigo, canto gregoriano y también la polifonía compuesta por el maestro de capilla del Cabildo de la Catedral de Toledo, don Jaime León Gómez. Vemos al cardenal Antonio Canizares, al cardenal Rouco Varela, al cardenal García Gasco. Entre los 40 obispos, arzobispos que han querido venir a concelebrar a esta catedral de Toledo en su crucero mismo donde está el altar mayor situado. El cáliz que vemos y que se va a usar en esta celebración es el que regaló el propio beato, cardenal Sancha, al Colegio Español de Roma. Representación del gobierno, lo hemos visto antes, la representación del gobierno español está presidida por el presidente del Congreso de los Diputados, don José Bono. La acompañan también el vicepresidente tercero, don Jorge Fernández, diputado del Partido Popular, otros parlamentarios, el presidente de las Juntas de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Leopoldo Barrera, y el alcalde
de Toledo. Ha interesado también este cuadro que representa al nuevo beato y que es obra de María José Ruiz, artista cordobesa. Como decíamos, representa al cardenal primado paseando por las calles de Toledo y rodeado de niños en una escena que era habitual en su vida. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, ofrecerte estos dones con un corazón libre, para que tu gracia pueda purificarnos en estos misterios que ahora celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar. Pleni sunt celi eterni.
Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, el beato Ciriaco María y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a mi hermano Braulio, obispo de esta Iglesia de Toledo, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus moniti, e divina instituzione formati, audemus dicere. Pater noster, es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut es nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme en tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Pues nos damos la paz que recibimos de Cristo. Una paz que queremos también extender al mundo entero. Es el Día Mundial de las Misiones y de una manera especial hoy queremos estar cercanos también de todos los misioneros, misioneras que en el mundo proclaman este Evangelio.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Comulganos con celebrantes, presididos hoy por el Monseñor Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, y que representa al Santo Padre en esta ceremonia de beatificación que tiene lugar en la Catedral de Toledo, coincidiendo hoy con la Jornada Mundial de las Misiones, con el Domum. En una catedral de Toledo que realmente está abarrotada de fieles de esta diócesis toledana y también venidos de América, peregrinos de América, devotos del cardenal Sancha, donde él llevó a cabo parte de su ministerio y de sus fundaciones allí en el continente americano, en Santo Domingo, en Cuba. Escribía el arzobispo de Toledo con motivo de esta beatificación que si no hubiera santos tendríamos que concluir que la salvación y la gracia de Cristo habrían fracasado porque no ha cambiado a la humanidad, al hombre y a la mujer alcanzados por el Señor. El mundo de los santos sale a nuestro encuentro, pues ellos son nuestros hermanos mayores en la familia de Dios, que quiere tomarnos de la mano para llevarnos por el mundo y nos dice: si este o aquel lo han logrado, ¿por qué tú no? Seguía Monseñor Rodríguez Plaza diciendo que el santo es el hombre que más aguda y dramáticamente experimenta la fragilidad natural y la conciencia de pecado. Solamente la fuerza del Hijo de Dios puede dar a la vida humana la capacidad de una adecuación a su destino, porque en cierto sentido lo que el santo y la santa desean no es la santidad como perfección, sino la santidad como encuentro, apoyo, adhesión, ensimismamiento con Jesucristo. Nada expresa, pues, mejor la psicología del santo que lo que dice San Pablo: vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. En esta misa donde se está estrenando la polifonía de la Santa Misa, compuesta por el maestro de capilla de la Catedral Primada, Jaime León Gómez, que, como decíamos, está interpretada por la Schola Cantorum del Seminario Mayor, los seises
del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, la Coral Silicio y la Orquesta Sinfónica de Toledo. Junto al cardenal Rouco, que concelebra en esta Eucaristía, porque también el cardenal hoy beatificado, el cardenal Sancha, ejerció su ministerio en Madrid, siendo obispo auxiliar de Toledo cuando Madrid aún pertenecía a la archidiócesis toledana. Y allí impulsó también las obras de la Catedral de la Almudena, generó el seminario, llevó en la diócesis, en lo que hoy es diócesis de Madrid, también una importantísima labor como obispo. Y don Braulio Rodríguez Plaza, actual arzobispo de Toledo, primado de España, que sustituyó en este encargo pastoral al cardenal Canizares, hoy en Roma, como prefecto de la Congregación para las Disciplinas de los Sacramentos, y que también, lógicamente, está concelebrando esta Eucaristía. Ponemos cientos de sacerdotes también han querido unirse a esta celebración tan importante para la archidiócesis de Toledo, en primer lugar porque desde la época visigótica no tenía lugar una beatificación de un obispo de esta sede primada de España, y también para la Iglesia entera en España, porque, bueno, recordaba Monseñor Amato, que preside la celebración, el cardenal Sánchez Gervás nos da un ejemplo de fe, de esperanza, de caridad. El apóstol de los pobres también se le conocía aquí en Toledo. Miles de fieles se han dado cita en la catedral primada.
Vemos ahí en primer plano la urna con los restos, las reliquias del cardenal Sancha, obra del orfebre Anastasio Sánchez Gómez y financiada por el Cabildo de la Catedral. Que el propio beato dispuso que fuera enterrado bajo el altar de la capilla de San Pedro del Templo de esta catedral, frente a la puerta de acceso a esta capilla, como signo de su filial adhesión al sucesor de Pedro. Y la lápida de bronce que cubrió la sepultura se recordaba que vivió pobre y murió paupérrimo. Desde que hace 100 años entregara su alma al Señor, el cardenal Sancha, no le han faltado nunca flores al lado de su tumba. Recordamos que la próxima semana celebraremos el Día del Señor a nuestra hora habitual, a las 10:30 de la mañana, desde la parroquia de los Sagrados Corazones, en Madrid, en la calle del Padre Damián, también canonizado el pasado domingo en Roma por el Santo Padre. Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de sus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Estamos celebrando el Día del Señor en esta Eucaristía desde la Catedral de Toledo con motivo de la beatificación del cardenal Sancha, con la que agradecemos a la televisión diocesana de la Archidiócesis de Toledo por la señal que nos ha servido, por la realización. Agradecemos también al delegado de Medios de Comunicación de esta diócesis de Toledo, don Juan Díaz Bernardo, por todas las facilidades que nos ha dado para que Televisión Española pudiera llevar también a cabo, llevarles a todos ustedes esta señal de este acontecimiento importantísimo para la Iglesia de España, la beatificación de un cardenal que fue arzobispo primado, además el obispo auxiliar de Toledo, el obispo de Ávila, de Valencia, que vivió en ese momento difícil de la historia de España, de la transición del siglo, que tomó posesión de esta sede toledana justamente en el año de la pérdida de las últimas colonias en 1898.
Como todos los santos y como nos recordaba el arzobispo Rodríguez Plaza de Toledo, el santo es el reflejo de la figura del único ser en que la humanidad ha encontrado perfecto cumplimiento, Jesucristo. Vemos al presidente del Congreso de los Diputados, don José Bono, que representa al gobierno en esta celebración de beatificación. En la celebración del Día del Señor del próximo domingo, que tendremos en la parroquia de los Sagrados Corazones de Madrid, donde se encuentra la imagen del Padre Damián, tan venerada también, que también fue canonizado el pasado domingo. Monseñor Amato hoy en la celebración, en la homilía de esta celebración, recordaba esta canonización llevada a cabo en Roma el domingo pasado por el Santo Padre, donde había 2 santos españoles, ya San Pedro Col, fundador de las Dominicas de la Anunciata, donde también celebraremos una misa en acción de gracias, y la del hermano Rafael Lardiz, padre trapense, que también se celebrará en Almudena el día 8 de noviembre, una misa en acción de gracias que también nosotros transmitiremos. En aquella ceremonia también el santo San Damián de Beuster, San Damián de Molokai, sacerdote belga, pero muy querido también por todos los españoles y por el mundo entero, el apóstol de los leprosos. Y vemos cómo la gente se acerca a venerar ahora los restos del beato Sancha en esta urna que, como decíamos, ha sido financiada por el propio cabildo de la catedral y que contiene sus reliquias. A partir de hoy, al ser beatificado, el cardenal Sancha puede recibir culto público aquí en esta catedral, en la diócesis de Toledo. Y vemos el cuadro que lo representa, pintado por la artista cordobesa y académica correspondiente de Bellas Artes en Córdoba, María José Ruiz, y que quería representar una escena cotidiana del cardenal Sancha. Rodeado de niños, se ve Toledo, la ciudad de Toledo reconocible en sus calles empedradas, en el Alcázar. Esta artista que también ha realizado el cuadro que representa este centenario, porque recordamos que el cardenal Sancha murió justamente en 1909. Es en el contexto de este centenario que la Providencia ha querido que lleve a cabo su beatificación. María José Ruiz, la autora del cuadro, es una importante artista que tiene obras colgadas en grandes museos e instituciones, en la Catedral de Córdoba, en la Catedral de Moyobamba en Perú, en el Centro de Arte Contemporáneo de Cilanova, en la Academia Internacional de Imiceni en Italia, en la Fundación Focus Abengoa de Sevilla, en fin, de una larga trayectoria. Y vemos cómo siguen fluyendo los fieles a venerar las reliquias del cardenal Sancha y Hervás. También a pasar por delante de sus restos los objetos de devoción. Vemos de nuevo el cuadro del cardenal Sancha y las imágenes de la espléndida y hoy quizás especialmente brillante catedral de Toledo, donde los fieles se resisten a salir porque no quieren dejar de pasar por delante de los restos del nuevo beato para rendirle culto
Santidad de vida, celo por las almas, cercanía a los pobres, unidad con el romano pontífice, características de la vida del nuevo beato que resaltaba Monseñor Angelo Amato, el presidente de la Congregación para la Causa de los Santos, que en el nombre del romano pontífice ha presidido esta celebración. Defensor y modelo de la dignidad de vida sacerdotal. También hacía referencia a Monseñor Amato a este año sacerdotal decretado por el Santo Padre durante este año, que tiene como figura de referencia al Santo Cura de Ars, pero al que muchos otros sacerdotes, obispos también pueden servir para recordar cuál es el modo, cuál ha de ser el modo y la dignidad de la vida sacerdotal. Pero además de para obispos, para sacerdotes, como todos los santos también, es un modelo para todos los fieles. Modelo de las tres virtudes cardinales: la fe, que nos empuja a vivir de acuerdo con el Evangelio en el tiempo que nos toca; la esperanza, porque tenemos puesta la vista en el cielo al que hemos sido llamados; y la caridad, que hace fecunda nuestra vida y que se traduce en el amor por los demás, como el cardenal Sancho. El cardenal Sancha, que también era reconocido por su amor a los pobres y por su estilo de vida pobre también. Recordábamos como en la lápida de bronce que cubre su sepultura se recuerda esa frase: vivió pobre y murió paupérrimo. Y a partir de hoy ya podrá ser venerado como beato en esta catedral de Toledo, en la capilla de San Pedro. Para poder... A ver, por favor. Sí, ¿no? Vean la cantidad de gente que en fin, provoca problemas de orden en la propia catedral por la tal acumulación de fieles. Probablemente algunos estarían incluso fuera de las paredes del templo, porque continúan entrando para pasar por delante de los restos del beato Sancha Gervás. Como decíamos, en las semanas siguientes seguiremos celebrando la Eucaristía y el Día del Señor, por recordando a los nuevos santos canonizados por el Santo Padre en Roma, el día 11 de octubre, el hermano Rafael Ardiz, San Pedro y Coll, y también por la especial significación que tiene para España el Padre Damián de Molokai. En los próximos domingos de este mes de noviembre. Hoy, 18 de octubre, que no nos podemos olvidar que es el Día Mundial de las Misiones. El cardenal hoy beatificado, el arzobispo Sancha, muy unido, sobre todo a tierras americanas, donde él también predicó el Evangelio en la diócesis en Santiago de Cuba, en un momento especialmente delicado, al final del siglo XIX, cuando se produce un cisma en aquella iglesia, un arzobispo que rompe la comunión con el Santo Padre. Y allí le tocó vivir al cardenal Sancha, entonces sacerdote, para trabajar por la unidad de la iglesia. Cardenal Sancha y Gervás, que había nacido en Quintana del Pidio, en Burgos, en 1833, en una familia de labradores
Fue ordenado sacerdote en 1858, cuando contaba 25 años en el burgo de Osma. Completó estudios después en la Universidad de Salamanca. Y en 1862 ya, con 29 años, acompañó a las Antillas al arzobispo de Cuba, don Primo Calvo López. Y es aquí donde va a fundar las Hermanas de los Pobres Inválidos y Niños Pobres, que actualmente se conocen como Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha. Allí en Cuba también le tocó a don Ciriaco vivir la prisión con motivo de aquel cisma y por mantenerse fiel a la Santa Sede. 1 año vivió encarcelado y después de ello fue reconocido con la dignidad episcopal. Así, en 1876 fue nombrado obispo auxiliar de Toledo. Y es en ese momento cuando decide añadir a su nombre de pila original Ciriaco el nombre de María, por su devoción a la Santísima Virgen. Siendo obispo auxiliar de Toledo, se encargado sobre todo de la zona de Madrid, entonces perteneciente a esta archidiócesis, donde se encargó especialmente de la vida consagrada y la organización de la Asociación de Propaganda Fe. Es la primera asociación de la propaganda de la fe fundada en España. Hoy, que es el Día del Domum, recordamos este dato también. Aquí en Madrid le tocó también participar, preparando el camino que desembocaría en que Madrid fuera erigida como diócesis, impulsando también la construcción del templo de Santa María de la Almudena, que después sería Catedral de Madrid, en 1875, cuando se erige la diócesis. Después pasó a desempeñar el ministerio episcopal en Ávila. En 1882 tomó posesión de la sede abulense. Es en Ávila donde fundará la primera trapa femenina de España, en Tiñosillos, dotándolas de propia constitución, adaptadas a la realidad española. Y en Ávila, el cardenal Sancha mostró su preocupación por uno de los temas cruciales que angustiaban a la Iglesia en aquel tiempo: la unidad de los católicos. Y por eso es allí en Ávila donde concibió la idea de organizar congresos católicos nacionales. Al hilo de estos congresos católicos nacionales se constituiría después la Junta Central de Acción Católica. Y después de su paso por Ávila, un nuevo destino en Valencia, arzobispo de Valencia en 1892. Ahí también organizó el primer Congreso Eucarístico Nacional. Su inquietud social le llevó a fundar el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, del que también sería presidente. Y, en calidad de presidente, organizó la primera Asamblea Nacional de los Círculos. Este es el cardenal Sancha, que terminaría sus días en Toledo como arzobispo de Toledo, cardenal primado de España.
en 1909, al que hoy hemos asistido a su beatificación en la Catedral de Toledo. Recordamos, el próximo domingo nos veremos desde la iglesia, la parroquia de los Sagrados Corazones, aquí en Madrid. Hasta entonces, feliz Día del Señor a todos.